A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. A cátedra. Como ustedes pueden observar, tienen dos libros: Crisis venezolana, causas y soluciones estructurales, La rebelión de las regiones, de Luis Valo Farías, un veterinario, un médico veterinario también que ha incursionado dentro de la política. Y el otro es Proyecto País, Venezuela reconciliada, vía constituyente, un proceso constitucional popular, originario e inédito, que es de varios autores, él también, y entre esos Kiko Colmenares Finol. Hoy tengo precisamente como invitado a Luis Farías, médico veterinario. Bienvenido. Gracias, profesor. En el orden internacional, en este momento, lo que impresiona son las noticias, y entonces yo me voy siempre a averiguar qué ha ocurrido antes. En Canadá se presentó precisamente un atentado, una especie de psicópata, tiene que ser, con arma llegó y atacó el Parlamento. Pero lo extraño es que el 21 de octubre de 2009, en el edificio ese del Consejo de Incapacidad Laboral en Ontario, también hubo un ataque muy parecido, ¿no? Qué impresionante las cosas. También tenemos que en Hong Kong la situación sigue pues muy delicada y los muchachos hablan de democracia ya. No quieren dos sistemas, y tal vez lo que se produjo se está produciendo en esa isla asiática y lo que se produjo también en Taiwán, en Macao, en Singapur y en Corea del Sur, tal vez en este momento, cuando los jóvenes chinos están repartidos por todo el mundo, tanto occidental, en la parte de países subdesarrollados como nosotros, y también en los Estados Unidos, y los muchachos vuelven nuevamente a China, entonces no se sabe si de pronto esto haga como una metástasis, y entonces los mismos muchachos comienzan a enfrentarse al problema de un solo gobierno autoritario, con una línea de uno que manda y otro que obedece, y están metidos precisamente dentro del mundo capitalista al cual tanto odian. ¿Qué piensas tú de esa situación en Hong Kong? Bueno, los aires de libertad es una tendencia humana. Un país como China, como usted lo dice, es un mismo país con dos sistemas, y el mundo de la globalización que tenemos hoy en día da aires de libertad, y la libertad es algo que va inherente al ser humano. Yo pienso que esos aires que se está respirando hoy en China, que como cosa que nos llama la atención también, similar a lo que pasó en Venezuela, es la juventud la que está exigiendo esos profundos cambios, y que por los vientos que soplan vemos que no solamente han tenido un gran apoyo en su país, sino a nivel internacional, y posiblemente van a lograr ese quiebre que necesita la sociedad china para realmente ir al desarrollo completo, total y absoluto. Porque la verdad que nosotros vemos en los medios es una China que se ve muy desarrollada, pero es la que vemos en los medios, pero hay una China que es muy pobre, muy paupérrima, que también está sufriendo muchísimo. También hubo una reunión esta semana en Praga, y otro grupo también que se han venido reuniendo como desde hace 20 años, están buscando precisamente un cambio en ese mundo. Entonces, la pregunta que le hacía hace rato es porque la gente dice que viene el imperio chino, que el poder es chino, que la economía es china, y subestiman mucho a los Estados Unidos y no tienen idea del músculo militar norteamericano, del capital norteamericano y del poder del mundo occidental. Entonces yo veo que en este momento el problema no es de guerras, sino el problema es económico. China tiene una superpoblación, y cuando usted observa a los chinos, muchos de los que llegaron hace 8, 10, 15 años eran analfabetos, solamente para sentarse en una sillita o en una escalera a vigilar quién se llevaba o no se llevaba una cosa. Entonces cuando tú le veías el fenotipo, cuando hablas con ellos te das cuenta de una cultura muy baja. Ahorita están llegando muchachos un poquito más, pero sin niveles educativos ni de formación.
Ahora, ¿cómo será la gente marginal en China? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo conocí China, profesor. Estuvo sí, en China. ¿cómo no? ¿En qué parte estuvo? Estuve en Guangzhou, ¿sí? En una feria mundial que hay. Fuimos a través, por cierto, de un proyecto que tenemos acá en el Táchira de transporte masivo. Fuimos buscando allí nuevas tecnologías y yo realmente cambié mucho el concepto que tenía del chino que uno tiene acá en Venezuela, ¿no? Que es el que vende el mercadito chino, ¿no? Los chinos tienen un nivel de desarrollo, los que están metidos dentro del capitalismo es extraordinario. Con comentarle que en Guangzhou, en la feria donde estuvimos nosotros, habían 350 hectáreas de exposición, 22 días de exposición divididas en 5 días cada uno y cambian toda la feria en 2 días solamente. Y allí se muestran, son ferias mundiales, ¿no? Donde se muestran todas las grandes empresas que se las venden a usted en un container con todas las tecnologías para el mundo. De manera pues que es un país supremamente interesante, como decimos, con 2 sistemas y con 2 diferencias muy grandes, que es la de esa que yo conocí del mundo emprendedor, desarrollado, capitalista, en el buen sentido de la palabra, que genera muchísima riqueza, y el otro que es el oprimido, el paupérrimo, el miserable, que no tiene esa entrada pues a ese mundo de riqueza que genera la libertad. O sea, ustedes notan, yo también yo viajé a la India cuando estaba estudiando en la Universidad Central de Venezuela y me quedé impresionado de que conseguí un hombre desnudo con un hachón, con una cuestión que prendía fuego, una cuestión, y andaba desnudo el hombre y era un viejito, y entonces yo creí que era un loco y le pregunté al traductor, me dijo, no, él es una especie de chamán, de gente le viene y le reza. En el aeropuerto cuando llegamos nos tocó que tirarle dólares a los tipos que venían en los carros porque nos caían muchos mendigos, y estuve hasta en una plaza donde habían viejos arropados con una cobija blanca y resulta que lo que estaban esperando era la muerte, y conseguí esa India paupérrima en esa época, gente tallando marfiles en la calle cerca de nuestra embajada, y me quedé yo impresionado y cómo la India ha logrado un desarrollo impresionante. Yo vi hasta en los autobuses cómo la gente se agarraba del pelo de las mujeres para no caerse, era impresionante. Entonces la India ha cambiado mucho, la China también ha cambiado mucho. Entonces yo creo que en este momento, con la instantaneidad de la información, con las redes, los muchachos tienen acceso y la gente a información y no se les puede ocultar. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, eso es correcto, profesor. En los países de Europa, también que hace escasamente 60, 65 años salieron de una guerra con consecuencias de ese centralismo asfixiante que lleva a los países a tanto su desarrollo, y hoy 60 años después son países del primer mundo. Algo pasó allí hubo un cambio importantísimo, que es lo que hoy en día se está respirando en todo el mundo. Seguimos con países donde su desarrollo básicamente está enfocado o alrededor de estados centralistas, y tenemos estados descentralizados que tienen muchísimo desarrollo, y la globalización, esta aldea global en la cual vivimos hoy en día gracias a la informática, permite que haya acceso de todos los sectores de información, y todo el mundo busca esos caminos porque a nadie le gusta ser pobre, profesor, ni a nadie le gusta ser miserable. La gente quiere generar riqueza, no que le regalen, la gente quiere generar riqueza, y ven cómo esos países han progresado muchísimo y sencillamente están buscando esos cauces, a ver de qué manera, cómo hicieron ellos para llegar a eso, para ellos también enrumbarse hacia esos mejores destinos. La humanidad va en ese sentido. En ese sentido, bueno, vamos a cumplir compromiso de la planta televisiva y ya regresamos. He contado con una línea de crédito, ¿verdad?, que se ha ido ampliando poco a poco. El grupo de empresas nuestras, ¿verdad?, que estamos en el sector de servicios, en el sector comercial y en el sector de manufacturero, que hemos recibido el apoyo del Banco Sofitasa, el cual nos ha dado un gran crecimiento en el manejo y en el crecimiento de nuestras empresas. Créditos a tu medida del Banco Sofitasa. ¿Te imaginas que un día te despiertes y tus hijos no puedan llegar a la escuela? Porque la intolerancia les impide el paso para construirse un mejor futuro. Cambiemos la ofensa por una sonrisa. Y que lo único que nos divida sea la afición por un equipo y su camiseta. Sigamos juntos construyendo paz, porque el cambio está en cada uno de nosotros. Y que en la casa nos enseñen valores, principios y buenos modales. Y que tu única arma para salir adelante sea el deporte. Porque quiero seguir creciendo en un país que ame su identidad, su cultura
y su música. Porque queremos Paz. 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 Me encuentro con el médico veterinario Luis Farías. Veterinario es el que cura las enfermedades de los animales. Y las previene. Y las previene. Veníamos hablando del hecho internacional y vamos a ir a América. En el caso, tenemos las elecciones ahora, precisamente domingo, en Brasil. ¿Cómo ve usted la situación? Porque a Brasil yo le veo bastante desarrollo. Es impresionante el poder que tiene Brasil económico, ¿no? Pero Brasil es el país más importante de Sudamérica, indiscutiblemente, conjuntamente con Venezuela. Y es que tiene el potencial industrial más grande, pero también es un país con muchísimas deficiencias. Es tan grande, en eso se parece un poquito a China, ¿no? Es un sector muy desarrollado, muy rico, pero también hay un sector que por cierto, que ha tenido muchas mejoras en estos últimos años. Las favelas. Exacto, pero que es un sector bastante problemático, al cual no ha permeado, no ha llegado todavía el desarrollo, que es lo que todos buscamos en nuestros países. ¿Quién crees que gane en Brasil? Yo veo la cosa bastante pareja, ¿no? No me atrevería a opinar en este momento, pero sí creo que hay aires de cambio. Vamos a ver en estos próximos días qué pasa. Bueno, tenemos a nivel nacional una festividad también que es la de José Gregorio Hernández. 100 años. Es impresionante, este 26 de octubre, ¿no? 150 años 150 años. del nacimiento. Estuvo en Francia, estuvo en Alemania, estuvo en Italia, pero qué calidad humana excepcional, y se habla de tantos milagros. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no lo han canonizado? Yo me hago esa pregunta también, profesor, porque realmente José Gregorio Hernández es un ícono en Venezuela, o sea, un ícono religioso y tiene muchísimos devotos y tiene muchísimos milagros, y unos que los habrá hecho y otros que también se le atribuyen. Una pregunta realmente por qué algunos personajes como este no han sido aún canonizados, pero indiscutiblemente que tiene los atributos. Por lo menos yo soy un gran devoto de él. Bueno, yo también, me gusta mucho José Gregorio Hernández. Claro. Iba no tú. Y Bueno, eso de caricativo que usted habla, que lo refleja la imagen de José Gregorio Hernández, no es solamente él, los venezolanos somos así, profesor. Todos los venezolanos somos así, en el fondo. Ahorita, a pesar de la gran división que existe en Venezuela, el venezolano es una persona que su idiosincrasia es de servir, y lo hemos visto en las catástrofes que ha tenido Venezuela, bueno, cómo todo el mundo se volca sin... Hablando de eso y de los libros hay una cosa, cuando uno ve lo que hizo Pérez Jiménez, que pasa como de una Venezuela rural a una Venezuela urbana, un hospital como el Central, donde lo ubicaron con esa exactitud, por donde entra la gente que viene de Barinas, el flujo que viene de Colombia, que viene de todo el estado, que viene del Zulia inclusive. Bueno, y todavía queda terreno ahí para construir. Cuando uno ve la autopista de Caracas del Este, cuando ve los túneles, teleféricos, todo eso, y ve ese ministro de Obras Públicas que pensaba 60, 70, 80, 100 años, la pregunta mía es ¿por qué de ahí en adelante las carreteras se vienen malas y peores? No hay una red ferroviaria que nos imbrique y nos conecte con el Táchira, de Falcón a Barinas, o del Zulia a Barinas, aquí, y que nosotros nos podamos conectar fácilmente con Centroamérica, con Sudamérica, que tú digas, bueno, me voy a México, me voy a Chile, si no son carreteras que se vienen de malas y peores. Yo me acuerdo de un profesor de MIT que le pregunté una vez en una carretera en los Estados Unidos que por qué eran tan buenos amigos. Rafael, en caso de una guerra son pistas de aterrizaje y de despegue de los aviones más importantes y los más rápidos del mundo. Y yo me pregunto, aquí hay 3 o 4 puentecitos que en caso de un bombardeo, ¿qué ocurrirá? ¿Qué piensas tú? Ustedes han hecho un análisis y tienen un proyecto político, tú, Kiko Colmenares Finol. ¿Qué es lo que piensan y cuál es el proyecto? ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el proyecto? Bueno, profesor, usted me entra con Marcos Pérez Jiménez y me gusta porque eso me permite colocarnos en contexto. Los estados federales de poder centralizado, como el que tenemos en Venezuela, que lo heredamos en la colonia española, significa que todo depende del presidente de la República, porque así está plasmado en nuestra Constitución. Esos estados federales de poder centralizado tienen unas características que son intrínsecas aquí y en cualquier parte del mundo. Son estados donde tienen una división político-territorial totalmente dependiente del presidente de turno. Son estados hegemónicos, todo lo maneja el presidente, y en el caso venezolano tienen una economía que es rentista petrolera, que también depende del presidente de la República. Esos estados federales de poder centralizado
tienen una ley de ciclo de vida, tienen un ciclo de vida. Ellos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Nacieron cuando, en el caso venezolano, cuando nuestro paisano acá, Juan Vicente Gómez, acabó con las montoneras y centralizó el poder en su figura, fuertes, autoritarias, para poner orden en Venezuela. Crecieron por la multiplicación de organismos gubernamentales y grandes obras de infraestructura. Marcos Pérez Jiménez recibió el gobierno y hizo grandes obras de infraestructura que hoy en día todavía son símbolos en Venezuela, y muchísimos organismos gubernamentales, pero también había muchísima malversación y corrupción en ese momento. Después que se desarrollaron, vino el pacto de punto fijo y tuvimos los mejores 25 años de la democracia, cuando fue Venezuela el ejemplo de Venezuela en el mundo y en toda América. Grandes obras de desarrollo rural, carreteras, electrificación, hospitales, universidades en el mundo, y de repente ese Estado que venía en ese crecimiento murió en la opresión, en la corrupción, en la miseria, en la exclusión social. ¿Qué pasó allí? Que esas son las características del Estado federal centralizado. Y en Venezuela el centralismo murió, colapsó, quebró. ¿En qué año quebró? Y tenemos que irnos un poquito a la historia. El Viernes Negro. Las devaluaciones que estamos teniendo en este gobierno no son las primeras de Venezuela. El Viernes Negro, que sucedió hace 30 años atrás, fue el primer aviso que nos dio la democracia venezolana de que nosotros teníamos que hacer un cambio profundo en nuestra estructura. Ese centralismo tenía que desaparecer en ese momento y pasar a un estadio superior de desarrollo, que es el Estado federal de poder descentralizado, que es el que utilizan todos los países del primer mundo que tienen las calidades de vida más altas del planeta hoy en día. Nosotros nos quedamos anclados hace 30 años, cuando el Viernes Negro de Luis Herrera. De allí para acá, la dirigencia política nuestra, de la Cuarta, no fueron capaces de entender los cambios que pedía nuestra democracia, y eso dio nacimiento a un líder muy fuerte, muy carismático, que fue el presidente Chávez, que vino ofreciendo cambiar eso, y resulta que centralizó aún más el poder en su persona, y no solamente lo centralizó a través de la Constituyente del 99, sino que lo refrendó aún más con las leyes habilitantes que se daba para darse más poder. O sea, la causa de la enfermedad, que era el centralismo, la afincó aún más, y tenemos las consecuencias que tenemos en la Venezuela de hoy en día, con un centralismo asfixiante que lo vemos reflejado cuando el presidente de la República llega a cualquier sitio de Venezuela. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Un pueblo entregándole papelitos para que le resuelva un problema de salud, por poner un ejemplo, o un problema de vivienda, que no son problemas que tiene que resolver el presidente de la República, son problemas que tienen que resolver los alcaldes o los gobernadores, pero no tienen los recursos porque ahora, todo se ¿cuál es la maneja solución? centralizado. ¿Cuál es la solución? Primero que nada, definir cuál es la causa de nuestra enfermedad social, que es esa, el centralismo asfixiante, aberrante, alrededor de una sola figura, de un solo personaje, que no es, repito, este solo caso, el caso ahorita del presidente Maduro, sino que lo traemos nosotros desde la época de la colonia española, hace 200 años. Siempre la figura del presidente ha sido hegemónica, todo circula alrededor de él. Tenemos que cambiar eso. ¿Cómo tenemos que cambiar eso? Haciendo un proyecto de país diferente. Un proyecto de país copiándonos, en el buen sentido de la palabra, de lo que han hecho los países que han llegado a niveles superiores de desarrollo social, como los países de Europa, por ejemplo, que también tenían el mismo problema que tenemos en Venezuela, con figuras hegemónicas como Hitler, como Mussolini, como Franco. Todo el poder alrededor de ellos terminaron colapsando en unas grandes guerras que produjeron muchísimas muertes. Después de las guerras se dieron cuenta que tenían que cambiar. Los dirigentes políticos interpretaron el problema y hicieron unas nuevas constituciones con un proyecto de país diferente, basados en la descentralización política, económica y educativa de esos pueblos. Sorpresa, 20 años después eran países del primer mundo. Comenzaron a transformarse en unos grandes países generadores de riqueza, de abajo hacia arriba. La gente se empoderó de esos proyectos y hoy en día son el ejemplo del mundo que muchos venezolanos queremos seguirlos para tener esos niveles y esos estándares de vida que tienen ellos. La conclusión, tenemos que hacer un proyecto de país incluyente que nos incluya a todos los venezolanos, con esas causas estructurales corregidas, y eso, la única manera de hacerlo es a través de una Asamblea Nacional Constituyente donde se genere un gran debate nacional, profesor, un gran debate nacional poniendo con meridiana claridad estos problemas en la mesa, discutirlos, analizarlos, buscarles las soluciones, que las tenemos nosotros en este trabajo que hemos hecho un equipo de tachirenses importantes acá, liderizados por Enrique Colmenares Finol,
un material de trabajo, un borrador totalmente perfectible que nos permita discutir con inclusión de todos los venezolanos este nuevo proyecto que nos permita no solamente reencontrarnos como sociedad, sino también reconciliarnos y reconstruir entre todos el país que tenemos, porque es el único que tenemos. Bueno, vamos a cumplir compromiso de la planta televisiva y ya regresamos. Somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el ramo del vidrio. Desde nuestros inicios, el Banco Sofitasa nos ha dado apoyo financiero. Actualmente tenemos un crédito de manufactura. Estamos trabajando sobre una nueva línea de crédito que nos va a permitir poder tener la adquisición de un nuevo horno para vidrio templado, donde vamos a tener mayor calidad, mayor producción y mejor terminación. Créditos a tu medida del Banco Sofitasa. Solicítalo ya. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad, a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil. Compra ya tu cartón y participa en la rifa de fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. Me encuentro con el ingeniero veterinario, el médico veterinario, Luis Farías. Luis Farías, acabo de oír toda su exposición y veo en la gente en la calle que hablan de una constituyente, pero cuando yo miro de un lado la oposición, cuando miro el gobierno, yo hago la evaluación perfecta. Yo no veo a Maduro como lo ven los demás, que si es un chofer, que si este no. Yo lo veo como un muchacho inteligente. Yo estoy trabajando en la Asamblea Nacional, lo observé, lo vi desde caminar, cómo se comportaba, lo vi hablando con el embajador norteamericano, con Shapiro. Shapiro le dijo, ¿estás de acuerdo con el golpe sigues pensando en el golpe de Estado? Y Maduro se acercó y habló con él cuando se bajó el carro. Entonces yo veo las cosas buenas también, porque ven solamente lo negativo, que si habló, que si se equivocó, que si en una palabra. Y nosotros tenemos inclusive hasta gobernadores que dicen aiga y hubieron y suidad, íbamos y veníamos. Y Alfaro Ucero fue candidato a la presidencia de la República y no debe tener 6º grado. En cambio yo veo más competente a este muchacho Maduro y lo veo como más tranquilo, más sereno en algunas cosas. Yo no estoy metido políticamente, pero hago la evaluación exacta. Entonces, en este momento, ustedes piensan en la constituyente, tienen todo un proyecto. La pregunta mía es, ¿existen dentro de la oposición hombres de Estado que vean a 30, 40, 50 años, así como tuvo Pérez Jiménez, o ministro de Obras Públicas, o son gente para estar, que me dijo que si no, que si esto, que si la pelea, que si, que no, que usted que tiene razón, y en esa pobre confrontación? Bueno, profesor, precisamente el planteamiento que estamos haciendo nosotros, que no tiene nada que ver con el cambio de un gobierno, con el cambio de un presidente. Nosotros estamos hablando del cambio de un sistema, que es otra cosa diferente. En Venezuela... Pero necesita un equipo gerencial, ¿no? Por supuesto, y necesariamente los equipos gerenciales no tienen que estar en Caracas. De hecho, el equipo que ha hecho este proyecto, la mayor parte de ellos somos tachirenses, tenemos también gente en el resto de Venezuela. Pero sí es un proyecto pensado para 100 años, con una constituyente realmente moderna, o la constituyente es la vía realmente, ¿no? Con una constitución realmente moderna que plasme en su articulado explícitamente las correcciones estructurales de la crisis venezolana. Porque el problema que estamos viviendo nosotros en Venezuela, no desde hace 15 años, profesor, esto viene, como le digo yo, desde hace muchísimos años atrás. Chávez fue una consecuencia de esa crisis, ¿sí? Porque la gente miró en el presidente Chávez como el que iba a solucionar el problema. Desgraciadamente no lo solucionó, lo profundizó como lo vemos nosotros. Esto no se arregla cambiando un gobierno por otro o un presidente por otro, porque ya lo hubiéramos arreglado. Nosotros cambiamos al presidente Caldera por el presidente Chávez y la cuestión no se arregló. Y también la providencia nos hizo que cambiáramos al presidente Chávez por el presidente Maduro y la cosa va peor. ¿Por qué? Ahora, ¿qué proyectan Exacto, ustedes? Entonces el problema está en que esto, como le decía yo, tiene que ser un cambio de un modelo por otro. Un modelo es cambiar el Estado federal de poder centralizado que hemos tenido desde la colonia española implementado en Venezuela por un Estado federal de poder descentralizado
como el que utilizan todos los países del primer mundo, que hoy en día tienen las calidades de vida más altas del planeta. ¿A qué me refiero explícitamente? Le voy a poner a los televidentes un ejemplo muy sencillo para que lo entiendan. En los países del primer mundo, como Italia o Francia, que tienen menos territorio que Venezuela, tienen, por decir algo, en Italia tienen 8.000 municipios. Se municipalizaron. En Francia tienen 9.000 y pico de municipios. España tiene 6.000 y pico de municipios. Cuando usted acerca el poder directo del ciudadano al que le va a resolver el problema, ese problema, y le da los recursos, por supuesto, a esa persona que usted eligió, a ese alcalde, ese problema se resuelve porque el hombre tiene, la autarcía le da al hombre los recursos económicos necesarios para solucionar ese problema. Nosotros estamos planteando en nuestro proyecto, por ejemplo, las autonomías regionales y los municipios fuertes. ¿Cómo se come eso? Sencillamente hacer una transferencia constitucional, no por articulado, sino constitucional, directamente no solamente de los recursos que genere el IVA, que son muchísimos, a los alcaldes y a los gobernadores, sino también en la transferencia de esas competencias en educación, en salud, en vivienda, en seguridad, de manera que el alcalde y el gobernador tengan los suficientes recursos dentro de una autonomía regional para solucionar el problema al colectivo. Es la manera en que nos lo da la historia, la manera en que los países han logrado solucionar sus problemas. Los países de Europa sufrieron consecuencia del centralismo, guerras que produjeron muchísimas muertes en sus sociedades. Y la única manera después de que se esas guerras de solucionar esa problemática y ser hoy envidia en el mundo es que se descentralizaron, que le dieron a los estados, en el caso venezolano, y a los municipios la potencialidad de que ellos generaran dentro de sus municipios la fortaleza que tiene cada municipio a través de la educación, a través del capital para generar riqueza y a través de la autonomía para poder hacer eso sin depender necesariamente del poder central, que pudieran desarrollar esas capacidades, esas potencialidades que tenían y generar riqueza en el mismo municipio y generar riquezas en el mismo estado. Esto no es una cosa que la estamos descubriendo nosotros ahorita, sino que está en la historia. Ahora acaba de salir un libro que yo se lo recomiendo a los televidentes, que se llama ¿por qué los países, hay unos países en crisis y otros no? De Daron Acemoglu, que es un economista de Harvard, cum laude, se graduó a los 19 años, el muchacho hoy en día tiene 40 años, hicieron un trabajo de 600 páginas, donde está explícitamente lo que nosotros le estamos planteando a los venezolanos, que es ese cambio de modelo, de manera de que sea la misma gente la que no solamente elija a su gobernante, sino que le dé los recursos y la misma gente los supervise para poder generar el cambio profundo que necesitamos nosotros. Y eso necesariamente, profesor, nos tiene que invitar a nosotros, a todos los venezolanos, a sentarnos en una gran mesa de diálogo, que la normal es una Asamblea Nacional Constituyente, donde estén todos los sectores de la sociedad, todos los sectores involucrados, discutiendo el país que queremos, pero que primero que nada estemos claros de cuáles son las causas que nos han traído a este desastre que tenemos hoy en día en Venezuela, antes de que suceda algo peor, que puede suceder en cualquier momento, como irnos a una guerra civil, que nosotros, pensantes en cada uno de los estados y los municipios, veamos cuáles son las fortalezas de nuestro estado, cuáles son las fortalezas de nuestro municipio, y le preguntemos a nuestra misma gente, ¿usted quiere que el IVA suyo se le siga yendo a Caracas o quiere...? Pero la gente en la calle, cuando uno habla, tú le presentas ese proyecto y dices, ¿dónde están los hombres? Porque cuando tú ves ciertos tipos de la oposición que lo único que comen y viven bien, y solamente en campañas electorales que salen a abrazar viejitas, a meterse en autobús, yo no veo un político en autobús, no lo veo en un barrio, no lo veo haciendo cola, lo veo con choferes, con buen carro, comiendo los mejores restaurantes y hablando de democracia, y no son capaces ni siquiera de arreglar las casas de los partidos. ¿Qué pasó con Ciudad Polonia, por ejemplo? Bueno, ahí está engavetada consecuencia de lo mismo que estamos hablando. Si nosotros tuviésemos autonomía regional y tuviésemos autarcía, no solamente Ciudad Polonia, porque Ciudad Polonia es una consecuencia de una autopista que va a pasar por allí, que es la que nos va a comunicar a nosotros con Colombia y con Mercosur. ¿Por qué no se continúa? Tú eres el jefe de eso. Era el gerente de ese proyecto, sí. Pero ¿por qué eso no se hizo? Porque eso depende de Caracas, profesor. Eso depende de los recursos que nos mandan de Caracas para hacer la autopista, que si nosotros tuviésemos la autarcía aquí, o sea, si nosotros manejamos el IVA, solamente el IVA del Estado Táchira, y que pasa por la aduana de San Antonio, nosotros hace 15 años, 20 años ya hubiéramos hecho nuestra propia autopista, pero eso no le importa a la autopista de San Antonio de San Antonio a San Cristóbal, no le importa al ministro de Transporte y Comunicaciones que está ahorita y los que han estado antes, porque él vive allá, él no conoce los problemas de los tachirenses. Él no entiende que estamos transitando por la misma carretera que hizo Juan Vicente Gómez hace 70 y pico de años, profesor.
Pero usted no ve que entonces, la carretera para Rubio nunca se ha hecho, ni siquiera. Bueno, esa es precisamente, es que esa es la misma autopista que estamos hablando. Ah, esa es la misma. Claro, es la misma autopista que pasa por el Valle de la Polonia, y nosotros, previendo que ahí va a pasar esa autopista algún día, planificamos una ciudad moderna, de manera que cuando la autopista llegue ya esté planificada la ciudad y no nos pase lo que nos pasó con San Josecito. Eso es pensar adelante, eso es pensar como estadista, ¿entiendes? Pero no tenemos la autonomía regional para nosotros mismos acometer el desarrollo. Ahora tú ves, de por ese lo gran menos en el proyecto. Táchira y en Venezuela, un equipo de hombres con gerencia, con visión de Estado. Claro, profesor, los tenemos aquí. Para ventaja nuestra somos tachirenses. Enrique Colmenares Finol, el profesor Humberto Alcalde, el rector de la universidad, el profesor Alcalde, el decano de la URLA, Luis Granados, el ministro de Desarrollo Urbano. Son tachirenses y aquí está el proyecto, a 100 años. ¿Quién más? A 100 años. Hay más, Alejandro Bautista, pero también tenemos gente a nivel nacional. El profesor, está por ejemplo el doctor Rafael Casal, que está con nosotros, está Américo Martín, por ejemplo, está Diego Arria. Son gente que están detrás de este proyecto, que se han sentado con nosotros a hilvanar no solamente las causas de por qué estamos como sociedad así, sino también lo que tenemos que hacer como sociedad para poder salir de esta tremenda, profunda crisis que tenemos en Venezuela. Debatida, hablada, consensuada. Eso es lo que han hecho todos los países que salieron del marasmo en que estaban, como estamos nosotros ahorita, y que hoy en día son la envidia en el mundo. Nosotros tenemos, mira, Venezuela es un país con tantísimas riquezas, no solamente las que Dios nos dio en el subsuelo, sino la idiosincrasia del venezolano, que la tocamos al inicio de este programa. En Venezuela hay muchísima gente valiosa, profesor, muchísima gente valiosa, que es a los que estamos convocando nosotros, a esa sociedad civil que está allí al frente, oyéndonos, que se incorporen como sociedad civil organizada, no partidista, para realmente entre todos conseguir la solución que Venezuela requiere para que podamos solucionar. Mi querido médico veterinario Luis Farías, las más expresivas gracias. Tiene una permanente y constante invitación a ustedes, como siempre, que nos observen por el canal 18 de NET1 el día sábado a la 1 en punto, el domingo a las 10:30. Como siempre, me queda la íntima satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias.